Dicen que Dios escucha las oraciones hechas con el cuerpo cansado, que cuando un hombre viejo se arrodilla en un cuarto improvisado, después de un día recogiendo basura, cuando limpia un silbato oxidado como si fuera objeto sagrado y susurra súplicas con voz quebrada, el cielo se detiene para escuchar, que hay fe que no grita milagros, sino que permanece fiel cuando ya no quedan fuerzas. Hoy quiero compartir contigo la historia de un hombre de 68 años que recogía cartón en las calles de Tijuana para sobrevivir, que vio a sus hijos atrapados al otro lado de la frontera sin poder hacer nada, que tenía solo un silbato viejo para protegerse del peligro, un hombre que el mundo veía como desechable, pero que Dios veía como valioso. Y lo que pasó demostrará que Dios trabaja incluso cuando nadie mira, que no siempre cambia el camino, pero sostiene al que camina, y que a veces un acto de bondad invisible puede mover montañas que ningún poder humano podría mover. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. Su nombre era Don Eusebio Maldonado. Tenía 68 años y era mexicano, de esos hombres curtidos por el sol del norte que parecen hechos del mismo polvo que pisan. Vivía y trabajaba en los alrededores de un enorme mercado mayorista en las afueras de Tijuana, donde los camiones llegan antes del amanecer, cargados de frutas, verduras y mercancía que alimenta a la ciudad. Don Eusebio era un hombre bajo y delgado, con el cuerpo encorvado por décadas de trabajo pesado. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas como grietas en tierra seca, cada una contando una historia de esfuerzo y sufrimiento. Tenía ojos color café oscuro, hundidos bajo cejas gruesas y grises, ojos que habían visto demasiado, pero que aún guardaban algo parecido a la esperanza. Su piel era oscura, quemada por años bajo el sol implacable de la frontera. Tenía manos grandes y nudosas, deformadas por artritis que hacía que cada movimiento doliera, con dedos torcidos que ya no se cerraban completamente. Cicatrices cubrían sus palmas, recuerdos de cortes con láminas de metal, vidrios, rotos, todo lo que uno encuentra cuando rebusca en la basura. Su cabello era blanco como algodón, cortado irregularmente porque él mismo se lo cortaba con tijeras viejas. Vestía siempre lo mismo: pantalones de mezclilla desgastados con parches mal cosidos, camisas de cuadros que había encontrado en donaciones, y un chaleco café sin mangas lleno de bolsillos donde guardaba lo poco que poseía. Sus zapatos eran botas de trabajo rotas, con las suelas despegándose, atadas con alambre porque los cordones se habían roto hace meses. Trabajaba desde antes del amanecer recogiendo cartón, plástico y restos de metal. No tenía contrato, no tenía seguro social, no tenía descanso fijo ni sueldo garantizado. Solo tenía lo que podía juntar cada día vendiendo materiales reciclables a centros de acopio, que pagaban centavos por kilo. Su herramienta principal era un carrito oxidado, hecho de partes de diferentes carritos de supermercado, soldadas torpemente, con ruedas desiguales que hacían ruido, metálico al moverse. Y tenía algo más, algo que cargaba siempre en el bolsillo del pecho, un viejo silbato de metal, plateado y rayado por el tiempo. Ese silbato lo usaba para avisar a los camiones cuando cruzaba entre ellos en la oscuridad del amanecer, para evitar ser atropellado. Muchos pepenadores habían muerto así, invisibles en la madrugada, aplastados por camiones cuyo conductor nunca los vio. Don Eusebio soplaba su silbato fuerte cada vez que cruzaba. Era su manera de decir: existo, estoy aquí, no me atropellen. Durante décadas había sido albañil, un buen albañil. Había construido casas para familias que nunca lo invitaron a entrar una vez terminadas. Había levantado muros, pegado ladrillos, cargado bultos de cemento que pesaban más que él. Pero el cuerpo ya no respondía. La espalda ya no aguantaba el peso. Las manos temblaban tanto
que no podía sostener la cuchara de albañil sin derramar mezcla. A los 60 años, tuvo que aceptar la realidad. Ya no podía trabajar en construcción. Los contratistas preferían hombres jóvenes, fuertes. Nadie quería contratar a un viejo que se movía lento y necesitaba descansos frecuentes. Así que don Eusebio se reinventó. Bajó más en la escala social hasta llegar al último peldaño, pepenador. Aún así, don Eusebio seguía saliendo cada mañana a las 4, cuando todavía estaba oscuro y frío. Seguía empujando su carrito por las calles polvorientas. Seguía agachándose 1000 veces al día para recoger cartones, botellas, latas, porque rendirse nunca fue una opción para él. Porque mientras tuviera un día más de vida, trabajaría, porque era lo único que sabía hacer. Don Eusebio tenía 2 hijos. Samuel, el mayor, de 42 años, y Rebeca, la menor, de 38. Los había criado solo después de que su esposa murió de cáncer cuando los niños eran pequeños. Había sido padre y madre. Había trabajado doble para darles lo poco que pudo. Nunca fue suficiente, pero fue todo lo que tenía. Samuel se había ido a Estados Unidos hace casi 20 años. Cruzó el desierto como millones de otros, buscando el sueño americano que para los pobres es simplemente poder comer todos los días y mandar dinero a casa. Trabajaba en la construcción en Arizona, siempre a la sombra, siempre con miedo, sin papeles, sin derechos, pero mandaba dinero a don Eusebio cuando podía. Rebeca se había casado joven, con un hombre que también cruzó. Tuvieron 2 hijos que nacieron en Estados Unidos, ciudadanos automáticos, pero ella no tenía papeles. Vivía en las sombras, también, cuidando a sus hijos mientras su esposo trabajaba. Había intentado arreglar su situación legal durante años, formularios, abogados caros que tomaban su dinero y no resolvían nada. Esperanzas rotas una y otra vez. Don Eusebio los extrañaba con un dolor físico en el pecho. Habían pasado años desde que vio a sus hijos. Hablaban por teléfono cuando podían. Videollamadas borrosas donde él veía a sus nietos crecer en pantallas pequeñas, pero no era lo mismo. Nada reemplazaba el abrazo real, el poder tocar, el estar presente. Vivía solo en un cuarto improvisado detrás de una ferretería. El dueño le permitía quedarse ahí a cambio de que vigilara el lugar por las noches. Era apenas un espacio de 3 metros por 3, con paredes de lámina, piso de tierra, un colchón viejo en el suelo y una mesa coja. No había baño dentro. Usaba el baño público del mercado cuando estaba abierto. Cuando no, usaba lo que podía. Cocinaba en una parrilla improvisada afuera. Comía lo que podía comprar con lo poco que ganaba. Tortillas, frijoles, a veces un huevo. Los días buenos había un poco de queso o salchicha barata. Los días malos solo tortillas con sal. Pero sobrevivía. Siempre había sobrevivido. Enero de ese año llegó con un peso que no se podía cargar en el carrito. Un peso invisible pero aplastante que don Eusebio sintió en los huesos desde el primer día del mes, como si algo malo estuviera por venir, y tenía razón. El 8 de enero, un viernes que don Eusebio nunca olvidaría, su teléfono vibró mientras estaba recogiendo cartones bajo el sol de mediodía. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Don Eusebio, soy vecino de Samuel. Tengo malas noticias. El corazón se le detuvo. Llamó al número con manos temblorosas. Un hombre con acento norteño le explicó. Samuel había sido detenido en una redada migratoria al salir de una obra de construcción. La migra había rodeado el lugar. Arrestaron a 15 trabajadores. Samuel estaba en un centro de detención esperando ser deportado. No había podido llamar. No había podido avisar. No tenía dinero para abogado. Don Eusebio se quedó paralizado en medio de la calle con el teléfono en la mano. La gente pasaba a su alrededor como si nada. Los camiones seguían llegando. El mundo seguía girando. Pero para don Eusebio todo se había detenido. Su hijo mayor, encerrado, esperando ser expulsado del país donde había vivido 20 años. Intentó llamar a Samuel directamente, pero el teléfono estaba apagado. Intentó buscar información en internet, pero no sabía usar bien su teléfono viejo. Pidió ayuda a gente joven que pasaba. Le dijeron que los centros de detención eran complicados, que necesitaba abogado, que costaba mucho dinero. Don Eusebio
No tenía dinero. Apenas tenía para comer. 2 semanas después llegó el segundo golpe. Rebeca lo llamó llorando. Su cita migratoria, la que había esperado durante 3 años, la que era su última esperanza para arreglar sus papeles y poder vivir sin miedo, había sido cancelada, sin explicación, solo un aviso frío, cita cancelada, expediente en revisión indefinida. «Papá, no sé qué hacer», sollozaba Rebeca al teléfono. «Mis hijos me preguntan por qué no puedo ir a sus eventos escolares, por qué tengo miedo de salir de casa. No puedo seguir viviendo así, pero no hay nada que pueda hacer». Don Eusebio escuchaba sin poder ofrecer consuelo. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía hacer un viejo que recogía basura? Para el sistema migratorio estadounidense, Samuel era un número en un expediente de deportación. Rebeca era otro número en una lista de espera infinita. No eran personas con historias, con familias, con padre que los amaba. Eran números, estadísticas, problemas a resolver mediante expulsión o demora eterna. Para don Eusebio eran heridas abiertas, eran dolores que no sanaban, eran la prueba de su fracaso como padre, porque no pudo darles una vida mejor, porque no pudo protegerlos, porque ahora estaban sufriendo y él no podía hacer absolutamente nada para ayudarlos. Don Eusebio no sabía leer bien, solo había terminado segundo de primaria antes de tener que empezar a trabajar para ayudar a su propia familia cuando era niño. Podía descifrar palabras simples lentamente, podía firmar su nombre, pero leer cartas complicadas, documentos legales, formularios del gobierno, era imposible para él. Nunca aprendió a escribir cartas de verdad, no podía expresarse con palabras en papel, así que sus oraciones eran habladas, susurradas, a veces solo pensadas con tanta intensidad que sentía que Dios tenía que escucharlas porque si no, se ahogaría en ellas. Todas las noches, al volver a su cuarto improvisado después de un día que comenzaba a las 4 de la mañana y terminaba cuando el sol se ponía, don Eusebio tenía un ritual. Lavaba su silbato con agua y jabón, aunque no estuviera realmente sucio. Lo secaba con cuidado usando un trapo viejo. Lo colocaba sobre la mesa coja como si fuera un objeto sagrado en un altar. Luego se arrodillaba en el piso de tierra, con las rodillas protestando por el dolor, con la espalda gritando, con todo el cuerpo recordándole que era viejo y estaba roto. Juntaba las manos, miraba la imagen de la Virgen de Guadalupe que había pegado en la pared con cinta adhesiva y rezaba en voz baja. «Dios, ya no tengo fuerzas, este cuerpo ya no aguanta, estos huesos duelen todo el tiempo, estas manos tiemblan, pero todavía confío. No sé en qué confío porque todo se ve mal, pero todavía confío porque es lo único que me queda». No pedía que sus hijos regresaran a México. Sabía que no había nada para ellos aquí. No pedía justicia porque había aprendido que la justicia es para los ricos, no para los pobres. Solo pedía una cosa, la misma cosa todas las noches. «Dios, no me dejes morir sin verlos en paz, sin saber que están bien, sin poder abrazarlos una última vez. Eso es todo lo que pido». Las semanas después de enterarse sobre Samuel y Rebeca fueron las más oscuras de su vida. Don Eusebio seguía trabajando porque tenía que hacerlo, pero lo hacía como autómata. Empujaba su carrito sin ver realmente lo que recogía, vendía sus materiales sin contar bien lo que le pagaban, comía sin saborear, existía sin vivir. Otros pepenadores notaron el cambio. «¿Estás bien, Eusebio?», preguntaban. Él sonreía débilmente. Sí, solo cansado. No contaba su dolor, no compartía su carga, porque ¿de qué servía? Todos ahí tenían sus propios problemas. Nadie podía ayudar con lo suyo. Las noches eran peores. Se acostaba en su colchón viejo mirando el techo de lámina, escuchando los ruidos de la calle, incapaz de dormir. Pensaba en Samuel en ese centro de detención. ¿Tendría cama? ¿Le darían comida suficiente? ¿Lo tratarían bien? Pensaba en Rebeca viviendo con miedo constante, mirando sobre su hombro, sin poder ser libre en el país donde habían nacido sus hijos. Y se preguntaba una y otra vez, ¿por qué, Dios? ¿Qué hice mal? Trabajé toda mi vida, crié a mis hijos solo, nunca robé, nunca hice daño a nadie. ¿Por qué nos castigas así?
Pero el techo de lámina no respondía. Solo el silencio. Siempre el silencio. Un martes de finales de enero, un día particularmente caluroso, donde el sol parecía más cruel que de costumbre, don Eusebio estaba separando cartón en su área habitual del mercado. Trabajaba cerca de los contenedores grandes, donde los comerciantes tiraban cajas, empaques, todo lo que él podía vender. Mientras jalaba una pila de cartones aplastados, escuchó un gemido, débil, casi inaudible bajo el ruido de los camiones y el bullicio del mercado. Se detuvo. Escuchó otra vez. Venía de detrás de los contenedores. Don Eusebio soltó el cartón y se acercó despacio. Entre dos contenedores enormes de basura, en un espacio estrecho lleno de desperdicios y charcos de líquidos indescriptibles, había un joven tirado en el suelo. No podía tener más de 25 años. Estaba inconsciente o casi. Su piel estaba pálida a pesar de ser morena. Los labios agrietados y blancos. La ropa empapada de sudor. Temblaba aunque hacía calor. Don Eusebio se arrodilló junto a él con dificultad. «Muchacho, ¿estás bien?» El joven abrió los ojos apenas, sin enfocar. Murmuró algo ininteligible. Don Eusebio le tocó la frente. Estaba ardiendo en fiebre. Miró alrededor buscando agua. No había. «Espera, muchacho, voy por agua». Don Eusebio se levantó rápido, más rápido de lo que se había movido en meses. Fue corriendo con su carrito hasta una tienda cercana. Compró una botella de agua y un Gatorade con las pocas monedas que tenía en el bolsillo. Regresó casi sin aliento. Levantó la cabeza del joven con cuidado y le dio agua despacio. El muchacho tosió, pero bebió. Don Eusebio le mojó la cara, el cuello, tratando de bajar la fiebre. «¿Qué te pasó? ¿De dónde vienes?» El joven logró enfocar un poco. Me deportaron», susurró con voz rasposa. «Hace 3 días. Me dejaron en la garita. No tengo a dónde ir. No tengo familia aquí. Caminé. No sé cuánto. Tengo sed. Tanto sed». Don Eusebio entendió inmediatamente. Era un deportado. Uno de los miles que Estados Unidos expulsaba cada mes y dejaba en Tijuana sin recursos, sin familia, sin nada. Muchos terminaban en las calles. Muchos morían en las calles. Este muchacho estaba a punto de convertirse en estadística. Don Eusebio sacó su silbato del bolsillo. Lo sopló fuerte. 3 veces. 4. El sonido agudo cortó el ruido del mercado. Gente comenzó a mirar. Don Eusebio gritó: «¡Ayuda! ¡Necesito ayuda!». Algunos se acercaron curiosos. «Este muchacho está muy mal. Necesita doctor. ¿Alguien puede llamar?». Una mujer sacó su teléfono. Llamó a una ambulancia. Otros trajeron más agua. Alguien trajo una manta aunque hacía calor, porque el joven temblaba tanto. Don Eusebio no se fue. No dejó al muchacho solo. Se quedó ahí, arrodillado en el suelo sucio, sosteniéndole la cabeza, dándole agua, murmurando palabras de consuelo. «Ya viene ayuda, muchacho. Aguanta. No estás solo». La ambulancia tardó 40 minutos. 40 minutos en los que don Eusebio se quedó ahí. Sus rodillas gritaban de dolor, su espalda protestaba. Tenía trabajo que hacer, cartones que recoger, dinero que ganar, pero no se movió. No podía dejar a este muchacho solo. Cuando llegaron los paramédicos, don Eusebio les explicó lo que sabía. El joven estaba deshidratado severamente, posiblemente con insolación. Lo subieron a la ambulancia. «¿Viene con él?», preguntaron a don Eusebio. Él negó con la cabeza. «No puedo. Tengo que trabajar. Pero por favor, cuídenlo». El joven, ya en la camilla, agarró la mano de don Eusebio. «Gracias», susurró. «Gracias por no dejarme morir solo». Don Eusebio apretó su mano. «Todos somos hermanos, muchacho. Nadie merece morir solo». La ambulancia se fue. Don Eusebio se quedó parado ahí mirándola alejarse. Otros pepenadores se acercaron. «Hiciste bien, Eusebio». Él solo asintió. Volvió a su carrito. Volvió a separar cartones. Pero algo en su pecho se sentía diferente, más ligero, como si por un momento hubiera hecho algo que importaba. 3 días después, don Eusebio estaba en su lugar habitual cuando vio a alguien caminando hacia él. Era el joven del contenedor. Se veía mucho mejor, limpio, con ropa nueva, caminando firme. Traía una bolsa en la mano. «Don Eusebio», llamó con voz clara. Don Eusebio levantó la vista sorprendido.
«Muchacho, ¿estás bien?». El joven sonrió. «Gracias a usted. Me salvó la vida. Los doctores dijeron que si hubiera pasado una hora más en ese calor sin ayuda, habría muerto». «Gracias a Dios, no a mí», respondió don Eusebio con humildad. «¿Y ahora qué vas a hacer?». El joven se sentó en un bloque de cemento cerca del carrito. «Me voy a quedar en Tijuana por ahora. Estoy ayudando en una parroquia que trabaja con deportados. Ofrecen comida, refugio temporal, ayuda para encontrar trabajo». Sacó algo de la bolsa. Eran tortas y agua fresca. «Traje esto para usted, para agradecerle». Don Eusebio intentó rechazarlo, pero el joven insistió. «Por favor, déjeme hacer esto». Se sentaron juntos y comieron. El joven se presentó. Su nombre era Cristian. Cristian comenzó a visitarlo regularmente. Al principio solo pasaba a saludar, a traerle algo de comer de vez en cuando. Luego empezaron a conversar. Don Eusebio, que normalmente era callado, comenzó a abrirse. Le contó sobre sus hijos, sobre Samuel detenido, sobre Rebeca atrapada en el limbo legal. Cristian escuchaba con atención real, no con lástima, con empatía genuina. «Yo también tengo familia allá», dijo. «Entiendo el dolor». Don Eusebio se sentía menos solo cuando hablaba con Cristian. Sentía que a alguien realmente le importaba lo que le pasaba. «Don Eusebio, en la parroquia donde ayudo, tenemos contactos con abogados que hacen trabajo pro bono para casos migratorios. ¿Quiere que pregunte si pueden revisar el caso de su hijo?». Don Eusebio sintió una chispa de esperanza que inmediatamente trató de apagar, porque las esperanzas rotas duelen más. «No tengo dinero para abogados, muchacho». Cristian negó con la cabeza. «Pro bono significa gratis. Para gente que no puede pagar, déjeme al menos preguntar». Don Eusebio asintió sin creer que resultara en algo, pero permitió que Cristian preguntara. Los días pasaban. Cristian seguía visitando, seguía trayendo comida, seguía siendo presencia humana en la soledad de don Eusebio, y lentamente, sin que don Eusebio lo supiera, Cristian estaba moviendo cosas, hablando con gente, contando la historia del viejo que le salvó la vida, la historia del hombre fiel que limpiaba su silbato cada noche y oraba sin perder fe. Un mes después del encuentro con Cristian, don Eusebio recibió una llamada de un número desconocido. Era un abogado de la parroquia. «Señor Maldonado, mi nombre es licenciado Torres. Cristian me contó sobre su hijo Samuel. Conseguí información sobre su caso. Hay irregularidades en su detención que podemos apelar». Don Eusebio no entendía la mitad de las palabras legales, pero entendió lo esencial. Había esperanza, pequeña, frágil, pero real. «¿Qué necesita de mí?», preguntó. «Solo autorización firmada y toda la información que tenga sobre Samuel. Yo me encargo del resto». Don Eusebio firmó los papeles que el abogado le llevó. Dio toda la información que tenía y luego esperó, porque esperar era lo único que podía hacer. Cristian le explicaba los avances cuando había. El abogado presentó un recurso. «Están revisando el caso». Palabras que sonaban importantes, pero que don Eusebio no podía descifrar completamente. Mientras tanto, algo más estaba sucediendo. El administrador del mercado había notado a don Eusebio. Había escuchado la historia de cómo salvó al deportado. El administrador era hombre mayor también, con conciencia social. Llamó a don Eusebio a su oficina. «Don Eusebio, tengo una propuesta. Necesitamos un cuidador nocturno para el mercado, alguien que abra las puertas temprano, que vigile, que reporte problemas. Es trabajo sencillo, no tiene que cargar nada pesado. ¿Le interesa?». Don Eusebio no podía creer lo que escuchaba. «¿Cuánto paga?». El administrador mencionó un sueldo. No era mucho, pero era el doble de lo que don Eusebio ganaba recogiendo basura. Y era estable, seguro, con descansos, con dignidad. «¿Por qué yo?», preguntó don Eusebio confundido. «¿Por qué no?», respondió el administrador. «Lleva años viniendo aquí, es confiable, es buena persona. Eso vale más que cualquier título». Don Eusebio aceptó con lágrimas en los ojos. Pero la vida nunca es línea recta. Siempre hay altibajos. 2 semanas. Después de empezar su nuevo trabajo, don Eusebio recibió noticias devastadoras. El abogado lo llamó con voz seria. «Don Eusebio, tengo noticias sobre Samuel.
El juez rechazó nuestra primera apelación, pero no se rinda. Vamos a presentar otra. Don Eusebio sintió que todo el peso del mundo volvía a caer sobre sus hombros. Por un momento había creído. Había permitido que la esperanza creciera. Y ahora estaba siendo aplastada otra vez. ¿Entonces mi hijo va a ser deportado? No necesariamente. Todavía hay opciones legales, pero va a tomar tiempo. Y no puedo prometerle resultados. Don Eusebio colgó el teléfono y se sentó en el piso de su cuarto. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas, solo se sentó ahí, vacío. Esa noche no limpió su silbato, no oró. Se acostó mirando el techo sintiéndose derrotado. Dios, ¿por qué me das esperanza solo para quitármela? ¿Por qué juegas conmigo así? Pero el techo no respondió. Cristian vino al día siguiente. Encontró a don Eusebio trabajando, pero con ojos muertos. Don Eusebio, escuché sobre la apelación. Lo siento. Don Eusebio solo asintió. Cristian se sentó junto a él. No pierda la fe. Dios tiene tiempos diferentes a los nuestros. Ya no sé si tengo fe, confesó don Eusebio con voz quebrada. He creído toda mi vida. He confiado. ¿Y para qué? Mis hijos sufren. Yo sufro. Nada cambia. Cristian no intentó dar respuestas fáciles. Solo puso su mano en el hombro del viejo. A veces la fe es seguir caminando aunque no veas el camino. Usted me enseñó eso. Los meses siguientes fueron de agonía lenta. El abogado seguía trabajando en el caso, pero los procesos legales eran lentos como tortura diseñada. Rebeca seguía sin noticias sobre su expediente. Don Eusebio trabajaba, comía, dormía, pero sin realmente vivir, solo existiendo. Hasta que un día, 6 meses después de encontrar a Cristian, el teléfono sonó. Don Eusebio estaba en el mercado abriendo puertas cuando el teléfono vibró en su bolsillo. Era el abogado Torres. Don Eusebio, tengo noticias. El corazón del viejo se aceleró. Había aprendido a esperar malas noticias. Se preparó mentalmente. El juez aceptó nuestra segunda apelación. Encontró irregularidades en el proceso de detención de Samuel. No fue deportado. Su caso va a seguir en revisión, pero en libertad supervisada. Puede salir del centro de detención. Don Eusebio no entendía bien las palabras técnicas. Solo entendió lo esencial. Su hijo no sería deportado. Al menos no ahora. Podría salir. ¿Está seguro?, preguntó con voz temblorosa. Sí, ya firmé los papeles. Samuel debería ser liberado en 48 horas. El silbato se le cayó de las manos. Don Eusebio se agachó a recogerlo con manos que temblaban tanto que apenas podía agarrarlo. Gracias, susurró. Gracias, licenciado. Colgó y se quedó parado ahí en medio del mercado vacío procesando. Samuel lo llamó 2 días después desde un teléfono prestado. Papá, salí, estoy fuera. No me van a deportar todavía. Tengo que reportarme cada mes, pero estoy libre. Don Eusebio no pudo hablar. Solo lloró. Samuel lloraba del otro lado. 2 hombres rotos conectados por una línea telefónica, llorando de alivio. Pero las noticias no terminaban ahí. Una semana después, Rebeca llamó histérica. Papá, no vas a creer. Mi expediente fue reactivado. Tengo nueva cita. En 2 meses. Después de años, finalmente voy a tener otra oportunidad. Don Eusebio no sabía qué decir. No entendía cómo. No entendía por qué ahora. Cristian le explicó más tarde. Don Eusebio, hay organizaciones que revisan casos atrasados. Su caso llegó a una de ellas. Alguien decidió darle prioridad. No sé quién, pero pasó. Nada ocurrió de un día para otro. Nada fue espectacular. No hubo ángeles bajando del cielo. No hubo voces audibles de Dios. Solo procesos burocráticos lentos que finalmente, milagrosamente, se movieron en la dirección correcta. Pero todo era real. Los meses siguientes fueron de transformación lenta, pero constante. Samuel pudo volver a trabajar legalmente mientras su caso se revisaba. Mandaba dinero otra vez, no mucho, pero algo. Don Eusebio lo guardaba. Para cuando vengas a visitarme, le decía. Samuel prometía. Pronto, papá. Pronto. Rebeca fue a su cita migratoria. Esta vez fue diferente. El oficial fue amable. Revisó todo con cuidado. Al final le dio una respuesta que ella había esperado años escuchar. Su caso va a proceder. Va a recibir residencia temporal
mientras procesamos la permanente. Puede vivir sin miedo ahora. Rebeca llamó a don Eusebio llorando de felicidad. Papá, puedo quedarme. Puedo estar con mis hijos legalmente. Puedo trabajar. Puedo vivir. Don Eusebio lloraba también. Gracias a Dios, mija. Gracias a Dios. Su nuevo trabajo en el mercado resultó ser bendición multiplicada. El administrador le dio un cuarto pequeño dentro de las instalaciones. No más vivir detrás de la ferretería. Tenía cuarto propio con baño, con luz, con puerta que cerraba con llave, con dignidad. El sueldo le permitía comer bien por primera vez en años. Ya no solo tortillas y frijoles, podía comprar carne, verduras frescas, fruta. Su cuerpo comenzó a recuperarse. El dolor en las articulaciones disminuyó cuando dejó de cargar peso. Las manos temblaban menos. Se veía y sentía años más joven. Cristian seguía visitándolo. Se habían vuelto amigos verdaderos. Don Eusebio, usted cambió mi vida. Cuando estaba tirado entre esos contenedores, había perdido toda esperanza. Su bondad me recordó que todavía hay gente buena, que Dios todavía obra. Tú también cambiaste la mía, muchacho, respondió don Eusebio. Me recordaste que los actos pequeños importan, que Dios usa a gente como nosotros. Se abrazaron, dos hombres que se habían salvado mutuamente de maneras que ninguno anticipó. Un año después del encuentro, don Eusebio recibió la llamada que había esperado décadas. Samuel: papá, tengo permiso para viajar a México. Voy a verte en 2 semanas. Don Eusebio no podía respirar. ¿De verdad, mijo? ¿De verdad, papá? Ya compré el boleto. Rebeca también pudo viajar. Traería a sus hijos, los nietos que don Eusebio solo había visto en pantallas. Vamos todos, papá. Vamos a estar juntos finalmente. 2 semanas después, don Eusebio esperaba en la central de autobuses con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se le saldría del pecho. Cristian estaba con él para apoyarlo. Tranquilo, don Eusebio, ya casi. El autobús llegó, las puertas se abrieron, y ahí estaba Samuel, más viejo, con canas que antes no tenía, pero su hijo vivo y libre. Se abrazaron en medio de la estación llorando sin vergüenza. Gente miraba, no les importaba. Horas después llegó Rebeca con sus hijos. Los nietos corrieron hacia don Eusebio gritando «¡Abuelo!», aunque nunca lo habían visto en persona. Lo abrazaron. Don Eusebio los levantó con fuerzas que no sabía que todavía tenía. Su familia, junta. Finalmente, pasaron una semana juntos en Tijuana. Comieron, rieron, contaron historias, visitaron lugares. Don Eusebio los llevó al mercado donde trabajaba. Les mostró su cuarto. Les presentó a Cristian. Samuel y Cristian hablaron largamente. 2 deportados que entendían el dolor del otro. «Papá, quiero hacer algo», dijo Samuel el último día. «Quiero ayudar a crear un fondo. Para otros como Cristian, deportados que llegan sin nada. Podemos empezar pequeño. Yo aporto. Rebeca aporta. Tú coordinas aquí con la parroquia». Don Eusebio no sabía qué decir. «¿Yo? Pero no sé de esas cosas». Samuel sonrió. «Por eso mismo, porque lo harás con el corazón, no con burocracia». Y así comenzó el Fondo Silvato, nombrado por el silbato de don Eusebio. El fondo ayudaba a deportados recién llegados. Comida, refugio temporal, ayuda para encontrar trabajo, conexión con servicios legales. Don Eusebio coordinaba desde Tijuana. Cristian ayudaba. La parroquia provía espacio. Donaciones pequeñas de gente común hacían crecer el fondo. En 2 años ayudaron a más de 100 personas. No era mucho en el contexto de la crisis migratoria masiva, pero para esas 100 personas era todo. Era la diferencia entre morir en la calle y tener oportunidad de reconstruir vida. Don Eusebio se volvió figura conocida en la comunidad de deportados. El viejo del silbato, lo llamaban con cariño, porque él seguía cargando su silbato aunque ya no lo necesitaba para trabajar. Lo cargaba como recordatorio de dónde venía, de cómo Dios lo había sostenido. 3 años después de encontrar a Cristian entre los contenedores, don Eusebio se sienta en una banca frente al mercado vacío. Es madrugada. Su turno acaba de empezar, pero tiene unos minutos. Saca el silbato del bolsillo. Lo mira brillar bajo las luces de la calle. Lo aprieta fuerte en su mano.
no lo usa. Ya no hace falta usarlo para pedir ayuda o avisar peligro, pero lo guarda porque es símbolo de algo más grande, símbolo de fe que permaneció cuando todo decía rendirse. Cierra los ojos y susurra: gracias, Dios, por no soltarme, por sostenerme cuando caminaba, por ver oraciones que nadie más vio. No llora de tristeza, llora de gratitud profunda que viene desde lo más hondo del alma, porque entendió algo que ahora también entiende quien escucha esta historia. Dios trabaja incluso cuando nadie mira, en los contenedores de basura, en los cuartos improvisados, en las oraciones susurradas con cuerpo cansado. Dios escucha y actúa. Dios no siempre cambia el camino, pero sostiene al que camina. Y a veces, la fe que más llega al corazón no es la que grita milagros, sino la que permanece fiel cuando ya no quedan fuerzas, la que sigue soplando el silbato, la que sigue orando, la que sigue creyendo. Esa fe mueve montañas. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Painting Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.